Estamos en Apocalipsis 17, versículo 6 en adelante. Hoy he titulado la clase número 38, usando el versículo 14, las últimas frases. El tema es llamados, elegidos y fieles. Y esta es la referencia que se hacen a los que están o los que han vencido y están delante del Rey de Reyes, del Cordero. Hoy quiero dedicar un poco de tiempo examinando el texto de Apocalipsis y al mismo tiempo, si ustedes quieren anotar, yo lo puse todo en sus notas, estamos usando las mismas notas de la última vez. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 7, capítulo 8, yo ya les doy los versículos cuando leamos. Entonces nos quedamos en el juicio que Dios da, el ángel que declara sobre Babilonia. Y hemos visto que Babilonia representa en el tiempo del primer siglo a la Roma que se ensañó, el Imperio Romano, en ser atroz, cruel, totalmente malvado el imperio, en perseguir a los creyentes por no darle alianza a su emperador, a César, por no decir César es Señor y Salvador, sino Cristo es el Señor y Salvador. Los creyentes eran perseguidos, expuestos a muerte, tirados en los estadios con las fieras, espectáculo para la gente. Era realmente un tiempo cruel, mucha crueldad. Y la crueldad es un tema interesante que la Biblia presenta cuando el hombre no tiene, o cuando la humanidad, cuando me refiero al hombre, me refiero a hombre y mujer, ¿no? Cuando el hombre no tiene freno, cuando no hay un ser como Dios que limita la maldad o pone reglas o leyes para que dé cuenta acerca de sus actos, el ser humano tiende a desplazarse en maldad y atrocidad. Cada niño que nace es un potencial Napoleón o Hitler. Si no sabemos encaminarlo, si no sabemos enseñarle los límites, el respeto, no, la gentileza, el amor, la compasión. Pero si ustedes se ponen a pensar, si nosotros dejamos a los niños como hoy en día se hace, donde se cumplen sus deseos, por ejemplo, las fiestas, las navidades, los niños mandan y piden y demandan. ¿No? Ya no es algo sorpresa, expectativo, una ilusión, qué bonito, voy a recibir algo. Por más significante que sea el regalo y la ilusión de abrirlo y qué lindo, mi mamá, mi papá me quieren, me dieron un regalito, ahora es yo quiero esto, sin importar el valor. Entonces ese sentido de merecimiento lo vemos en personas que se creen que están por encima de otros y que pueden dirigir sus vidas y las vidas de otros a su voluntad. Ahora imagínense un emperador con este complejo de Dios, de gran Señor, donde la gente lo tiene que servir. Y acá entonces los creyentes en el siglo I, en la época de Juan, la tuvieron color de hormiga, como se dice. Muy difícil porque su vida dependía de a quién le iban a dar lealtad. Al narcisista sentado en el trono que se creía la gran cosa, o a Jesucristo. Y acá Juan entonces está dándoles una imagen espiritual y verdadera que no podemos ver con nuestros ojos, que mientras el creyente en la tierra es una víctima, realmente delante de Dios es un conquistador. Y es la imagen que el creyente cuando sufre por Cristo, por causa del Evangelio, es uno que realmente vence, sino que nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos a aquellos que sufren, son víctimas y mueren como víctimas porque pensamos que ahí se acabó el asunto. Pero Dios nos está abriendo el telón de su revelación, la revelación de Jesucristo, como empieza el libro, y nos está diciendo que realmente aquellos que sufrieron y se mantuvieron firmes son los triunfadores, son el ejército, los que están empoderados por aquel a quien representan, que es el Cordero, que también ante los ojos del mundo fue uno que fue muerto como víctima. Pero en esa muerte fue donde llegó su triunfo. Ahora, Dios juzga acá a Babilonia, que era la Roma, que lo fue en su tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, la Babilonia,
y que en nuestros tiempos vemos imperios seculares, humanistas, donde no reconocen a Dios y están concentrados en mantener su poder y desestimar todo lo que representa a Dios, ¿no? Poder eliminar todo lo que representa a Dios o algún derecho sobre el ser humano en el sentido de derecho humano, ¿no? Algo de dignidad. Dios dice que la juzga, eso es lo que vimos. No solamente eso, pero esta Babilonia o estos imperios que se levantan, sus nombres representan blasfemia porque se oponen contra el mismo Dios. Y aunque estén vestidas de lujo, versículo 4, de lujos de plata, y esto está hablando del pompeo con que se presentan, ¿no? El materialismo y wow, cómo nos hace, nos atrae porque es rica, realmente ante Dios vemos que la ve como una abominación, una fornicación. O sea, mientras que el ojo humano ve algo esplendoroso, hermoso, que atrae, Dios lo ve como una inmundicia, como lo que realmente es. Y se le da esta insignia de Babilonia, la grande, las madres de las rameras. Esa es una palabra que connota ofensa, deberían de tomar ofensa. Obviamente es el mensaje de Dios a su iglesia, ¿no? De las abominaciones de la tierra. Ahora, en el versículo 6 se nos presenta una imagen, y esta imagen quiere darnos no quiero decir lección ni enseñanza, pero quiere darnos una idea, que quiere transmitirnos una idea. El versículo 6, la imagen de una mujer, siguiendo con la idea de Babilonia, la madre, ¿no? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y eso es como un tipo de canibalismo, que para la mente de un judío, para la mente de un romano era como atroz, ¿no? Pensar eso. Pero es un símbolo poderoso para decir que ésta se ensañó a perseguir a los cristianos y darle muerte. Entonces se usa la imagen de canibalista, ¿no? Que estaba bebiendo la sangre, tipo Draculina, ¿no? Tipo Drácula. ¿Ok? Mártires de Jesús, no mártires revolucionarios, no mártires por una causa en sacar a Roma, sino por la causa de Jesús o por la persona de Jesús, y quedó asombrado con gran asombro. Juan quedó espantado a ver esta imagen, este símbolo. Y el ángel entonces le pregunta, ¿por qué te asombras? Y acá le va a revelar el misterio. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Recuerden que ya hemos estado hablando de la bestia que representa el imperio romano, que es la bestia del otro lado del mar. Y por otro lado, en tiempos de Juan, el primer siglo, la bestia de la tierra, que representaba todo este sistema religioso que Herodes, ¿no? Representando a Roma, ejercía el sumo sacerdote en este tiempo. ¿Okay? La bestia. Ya vamos a leer Daniel para ayudarnos a entender esta imagen. Dijimos que esto es un género literario simbólico, no es literalmente una bestia, un animal, sino que está hablando o describiendo el carácter de estas personas o de estos imperios, ¿no? En la forma cruda que representan. Ok, te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esa imagen es absolutamente horrible y horripilante, y es lo que se espanta Juan. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea, fue por un tiempo, dejó de ser y va a regresar. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, o sea, aquellos que no se arrepintieron, aquellos que no aceptaron el mensaje de Dios o profanaron a Dios, el que prefirieron decir que los montes caigan sobre ellos en el capítulo 9, está hablando de esos, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Está hablando un tiempo en donde esta bestia o este imperio como se debilitará en su poder, pero volverá a resurgir. ¿Okay? Y si se trata de Nerón, encaja un poquito la historia, porque cuando Nerón murió, él fue invitado a cometer suicidio por su seguridad personal que los resguardaba. Le dijeron, tú te quemaste, o te matas o te matamos.
porque si uno lee la vida de Nerón era una perdición y lo peor que uno puede ver en un líder. Y él tomó su propia vida, se mató. Muchos decían que iba a regresar de la muerte. Estos eran las noticias paparazzis, ¿no? Las que circulaban como hoy en día circulan, ¿morirá o no morirá? Otros decían que se había escapado al norte, al imperio de los partas, y que iba a regresar con los partas para eliminar a Roma. Así que hubo muchos rumores acerca de la persona de Nerón, como que no fue, pero regresará, y encaja lo que Juan quiere decir. Por otro lado, también puede ser el Imperio Romano, porque el Imperio Romano en el primer siglo pasó por muchas convulsiones, donde, por ejemplo, 3 emperadores reinaron en menos de 3 meses, un tiempo cortito, y la gente pensaba, ¿será que caerá Roma? ¿No? Como que el sistema iba a caer y no cayó, revolvió a resurgir. Entonces, puede ser Nerón como puede ser el sistema romano. No sabemos, porque Juan no nos dice. Pero aquellos que escucharon esta carta en el primer siglo sí sabían, con toda certidumbre, que Juan se estaba refiriendo a uno de esos, ¿no? Está hablando de su situación sociopolítica. Ok, entonces, versículo 8, me quedé. Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría o entendimiento. La palabra sabiduría significa entendimiento más que conocimiento. La sabiduría es saber discernir, entender. Hay mucha gente hoy en día que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría. Y la Biblia nos llama a nosotros los creyentes a buscar sabiduría, a tener sabiduría, a crecer en sabiduría. La sabiduría se trata de discernir, la sabiduría se trata poder saber qué me conviene, qué no me conviene, a diferencia de, por ejemplo, ustedes pueden observar a una persona con mucho conocimiento, mucha capacidad educacional o preparación, pero cuando se trata de aplicar el cómo dirige su hogar como un esposo, 0. Es un 0. No sabe tratar a la mujer, no sabe conectarse con sus emociones, escucharla, o cuando se trata de dirigir a sus hijos, un tirano o una persona ausente, 0. Entonces uno dice, ¿cómo una persona tan brillante? Saben que hablando de personas brillantes, Nelson Mandela, su hija de Nelson Mandela dijo a su padre, le dijo a su padre que él había sido dado el título del padre de las naciones. Así fue titulado Nelson Mandela, conocido como el padre de las naciones. Y la hija dijo, pero no fue el padre mío. Fue el padre de todos, pero no fue el padre que yo necesitaba. Falta de sabiduría. Un hombre capaz, brillante, todo lo que obtuvo, pero no tuvo sabiduría para manejarlo en lo más sencillo o lo más próximo a él, que era su familia. Entonces acá la palabra sabiduría llama a la iglesia, llama al creyente, que no solamente se trata de decir, esto está hablando de esto, esto significa esto, sino que ahora que entiendo la situación en cómo Dios trabaja, y cuando sufrimos por causa de Cristo hay victoria, hay corona, reinamos con Él, no somos reconocidos ante Dios, aunque no lo veamos con nuestros ojos visibles. Tener sabiduría significa aceptar nuestra fe, que así es, y así será, y así lo experimentaremos, ¿no? O sea, tener sabiduría es confiar lo que Dios dice, que así es confiar, no solamente creerle, pero confiar que así va a ser. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces está hablando de un imperio, o de un lugar, ¿no? Y son 7 reyes. Ahí entonces vemos, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Está hablando de reyes del primer siglo. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7. O sea que la bestia es parte de estos reyes, de este complot de 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea que aparte de ver 7 reyes o 8 reyes,
Aparte hay otros 10 reyes, ¿no? Y no sabemos si estamos hablando de imperios o naciones que están debajo de Roma, ¿no? Subyugadas a Roma, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Todo es como parte del poderío de estos reyes, ¿no? Que se confabulan para tener autoridad. Estos tienen un mismo propósito. Acá está el énfasis que quiero hacer, ¿ok? Nos está hablando de reyes, de personajes del primer siglo, pero tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. A la bestia que es un rey. Como que se van a unir en poder, van a aglomerar el poder en una persona. Pelearán contra el Cordero. Este es parte del mismo propósito. No solamente darán poder a la bestia o a este rey, sino que se levantarán para pelear contra el Cordero. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, que es el tema que he dado hoy. Vimos que Cristo venció cuando murió en la cruz, venció a sus enemigos en la cruz, al mundo espiritual y a todo aquel que se confubaló. Cristo venció en la cruz. Y Cristo también, o los llamados, los elegidos, los creyentes vencen cuando se mantienen fiel al Evangelio. Es la manera como vencemos. No vencemos con espada, no vencemos armando la revolución y peleando mano a mano, pero vencemos manteniendo la verdad, manteniéndonos firme en el mensaje de Jesucristo, aun si eso nos causa muerte o persecución o muerte, según Dios, así vencemos. Así vencemos el mal. Y es la historia de José. ¿Recuerden José cuando los hermanos quisieron destruirlos, deshacerse de él porque le tenían celos y envidia? Y allá en Egipto, cuando José había subido a ser segundo del faraón, Génesis capítulo 50, no estamos hablando de los capítulos finales, y ahí tenía la oportunidad José de hacer justicia y enseñarles a sus hermanos ahora quién es él y hacerlos sufrir todo lo que él sufrió o dejarlos morir de hambre en Canaán y no suplirle de comida, lo que sea. Él los perdona y los restaura. Es el mensaje del Evangelio. Cuando Cristo estaba en esa cruz, siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba siendo apedreado en Hechos capítulo 7, recibe mi alma, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la verdad que nosotros debemos abrazar cada vez que somos maltratados por causa de Cristo, no por hacer el mal. Si somos perseguidos, ultrajados porque somos malos, bien la tenemos, como dice Pedro. Pero si sufrimos porque nos paramos en la verdad del Evangelio, en lo que representa nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos mantenernos firmes en eso y perdonar y extender el perdón de Dios a ellos, aunque eso va contra nuestra naturaleza. Y entonces acá vemos que estos se han levantado con el propósito de destruir. Y es la misma imagen del dragón del capítulo 12, cuando ve a la mujer que está a punto de dar a luz y quiere devorar al hijo, al niño, al varón, pero el varón es llevado al cielo y dice que se decide en devorar o hacer persecución contra sus descendientes, ¿no? Es la misma imagen. Y como les vengo diciendo, Juan no nos está diciendo nada nuevo en el sentido de gnóstico, misterioso, o nos está leyendo una bola de cristal, ¿qué va a suceder? Un horóscopo. Juan no está diciendo eso. Él es un profeta, el apóstol, un profeta que nos está diciendo el mismo mensaje que va de acuerdo al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que por mi causa sufriréis, que sufriremos por causa de Dios cuando transmitimos la verdad de Dios. Eso va con lo que pasó Isaías, Jeremías, Daniel, y uno puede ir, no es nada nuevo, sino que nosotros no nos enteramos porque no leemos la Biblia. Y pensamos, esto debe ser algo
bola de cristal místico que me debe de hablar y me está diciendo el mismo mensaje usando diferentes símbolos, ¿no? Me dijo también, las aguas que has visto en donde la ramera se sienta, porque esa es la imagen que se vio, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ese es el símbolo del Apocalipsis, que esas aguas representan una gran multitud. Recuerden que ya se nos ha presentado la multitud de los 144,000 en el capítulo 7 y vimos 12 de cada tribu, ¿no? La perfección, la exactitud que habla del pueblo de Dios identificado como el pueblo israelita, ¿no? El pueblo de Dios espiritual identificado como el Israel espiritual. Y después de la visión de esos 144,000, Juan tiene en el mismo capítulo 7 la visión de una gran multitud de toda etnia, nación, vestidos de blanco. Ven que se presentan dos imágenes, pero nos dicen lo mismo. Estos son los elegidos. Esta es la iglesia mártir que ya está en la presencia del Señor. Como un ejército, como el Israel restaurado, el Israel que se conoce en el Antiguo Testamento, y como aquellos que son redimidos de toda nación, tribu. Bueno, esta es la contratapa. La bestia también dirige reinos o multitudes de toda etnia que no aceptan al Señor y que se confabulan por perseguir a los suyos. Así que no debemos de sorprendernos, ¿no? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Ahora, esto de que Dios ha puesto en sus corazones, cuando hablamos de la soberanía de Dios y lo entendemos según la palabra de Dios, es que Dios permite y deja que tome su curso la necedad del hombre. Dios nos busca, inicia nuestra salvación, nos llama así. Pero cuando el ser humano le da la espalda, es hostil, le da el puño, no me interesa, no quiero, no me interesa, Dios permite que eso tome su curso, que es incredulidad obviamente y dureza de corazón. Dios permite eso, Dios causa eso, Dios los entrega a sus propios deseos. Ustedes quieren rechazarme, no quieren saber nada de mí, yo los entrego a sus deseos. O sea, no es que Dios está cambiando el deseo del hombre para que lo rechacen a él, porque Dios no es un tirano y nosotros no somos títeres. Es que Dios permite a través de nuestro libre albedrío, según como Él nos da en escogerlo a Él o rechazarlo, Él nos permite que cuando después de un tiempo de rechazarlo a Él, como hemos visto cada plaga, cada juicio, la humanidad no se arrepintió, lo rechazaba, entonces Dios permite que tome su curso natural, que es el juicio, la condenación por el endurecimiento que hay en su corazón. No hay nada nuevo de eso. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, habla cómo Dios los entrega a sus pasiones después de haberlo rechazado, no reconocido, no darle gracias, etcétera. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Este es muy importante porque esto suena como Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice, de cierto os digo que ninguna jota, de cierto os digo que cielo y tierra perecerán o pasarán, pero ninguna jota, ninguna tilde de la ley perecerá hasta que todas las cosas sean hechas. Suena igualito a esto. Y lo que quiere decir es que Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Y si Dios dice que esto se va a cumplir, que es el juicio contra la ramera, en el primer siglo, Roma, Dios tiene un tiempo limitado para Roma, como lo tuvo para Sodoma y Gomorra, un tiempo limitado para que se arrepienten y vengan a Él, como lo tuvo con Babilonia, como lo tuvo con Egipto, como lo tuvo con la generación de Noé, esos 120 años que Noé construyó el arca y predicaba justicia a la humanidad, no se arrepintió. Dios tiene un tiempo indicado que quizás sobrepase nuestra vida y nosotros no lo veamos porque nosotros solamente vivimos un espacio, ¿verdad? Pero Dios puede ser que a una nación le dé 100 años, 200 años, 50 o 10. Él sabe. Él tiene un tiempo y cuando esa nación no se arrepiente y no regresa a lo que es justo, lo que Dios demanda, entonces Dios la destruye, permite que sea destruida en juicio. Y lo hemos visto a través de la historia, la Biblia lo presenta. Quiero ir para Daniel. El capítulo 18 entonces la vamos a hacer la próxima vez que nos reunamos, porque el 18
ustedes lean y habla la caída de Babilonia. Y miren el énfasis o el paralelo que es la condenación de esta Babilonia, que se simboliza a través de una mujer ramera, ebria, media Drácula o caníbal, ¿no? Que toma la sangre, que es abominable, que esa imagen cruda, fea que representa. Y capítulo 18 entonces habla sobre esta ciudad y a lo que se dedicaba. Nos dice por qué es enjuiciada. El capítulo 18 nos dice el por qué. ¿Por qué Dios da juicio a esta Babilonia o a Roma, que era la Babilonia del primer siglo? ¿Por qué Dios da? Y el capítulo 18 nos dice con detalles sus pecados, sus fallas. Así que eso para que ustedes lo hagan, ¿no? En tarea. Daniel, vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 7, versículo... Voy a leer del versículo para que vean cómo suena igual. Versículo 19, Daniel 7, y voy a saltar. Yo estoy usando mi Reina Valera, pero siempre me gusta usar diferentes versiones para poder leerla y poder quizás darme un poquito más de entendimiento de lo que está diciendo el pasaje, ¿no? Siempre sugiero que lean el libro entero, el contexto, antes de sacar cualquier conclusión. Pero esta visión es parte de las visiones. Daniel fue conocido como el sabio de Babilonia, el hombre más sabio que hubo en Babilonia. Imagínense, y Babilonia, la Babilonia de Daniel era el imperio babilónico, no Roma, sino el imperio babilónico. Estamos hablando en el año 580, en los años 500 antes de Cristo, ¿okay? Antes de que se escriba, obviamente, lo que Juan plasmó acá a través del Apocalipsis. Versículo 19 del capítulo 7, y yo voy a saltar. Dice así: entonces tuve deseo, acá se le está presentando a Daniel diferentes bestias. Y un ángel, el ángel Gabriel, le interpreta a las bestias, que son reinos, que son imperios que iban a venir después de Babilonia. Y esto se cumple a la exactitud. Habla del imperio, después de los babilónicos iban a venir los medopersas, después de los medopersas iban a venir los griegos, y después de los griegos se iba a dividir el imperio. Alejandro el Grande murió a los 33 años, después de ser un gran victorioso Napoleón que conquistó todo el Mediterráneo, pero su imperio fue dividido entre sus 4 generales. Pero uno fue más poderoso que los 4, uno sobresalió. Ahí habla de este cuerno que sobresale. Y este es el imperio o el general de los sirios. Y este es conocido como Antíoco de los sirios. El libro de los Macabeos, que es intertestamental, habla sobre este tiempo, ¿no? No es la escritura inspirada, pero nos da un poquito de historia. Este Antíoco Epífanes es uno que entró al templo judío después de la restauración del exilio y entró a puso una estatua de un cerdo, una imagen, sacrilegio cometió con el templo y mató a los sacerdotes, ¿no? Esto fue parte de la historia de los judíos antes que llegaran los romanos, después de los griegos. Hay un periodo en donde sucede una cruel lucha contra el pueblo judío por que era conocido como el antidios, o nosotros diríamos anticristo de aquellos tiempos. Y se levanta un revolucionario, un judío celoso de la ley, Judas Macabeo, por eso está el libro de Macabeo que habla de él, conocido como el martillo, porque él fue el que pudo despojarse entonces de este tirano que había subyugado a los judíos por ese tiempito y había destruido parte del templo, cometido sacrilegio con la imagen y dio liberación al pueblo judío por un tiempito hasta que le cayeron los romanos. O sea que Israel vivió como unos 60, 90 años de libertad, puro de respirar, libres ya no hay Babilonia, ya no hay Medo-Persa, ya no están los griegos, ya no está Antíoco Epífanes, que es lo que habla Daniel.
podemos respirar hasta que viene un cuernito que por ahí se levanta, o sea, un imperio, y lo subyuga. Y Daniel ve esto años que suceda y se horroriza igual que Juan. Entonces voy a leer, este es el contexto, ¿ya? Ok, ¿qué versículo dije? Versículo 17. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, por lo que causaba, ¿no?, destrucción, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, ojo con la similitud de Juan, 10 cuernos, 10 reyes. Y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y ufanaba, igual como la bestia que vimos acá en el Apocalipsis, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, Antíoco Epífanes, el sirio, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso de recibir reino, podemos entender que recibieron su herencia después de ser muertos. Estuvieron en la presencia de Dios y recibieron el reino, pero también es como una sombra a lo que Juan está hablando, de recibirán el reino o recibieron el reino. Y nosotros decimos, pero Juan, Daniel, ¿qué quiere decir con recibieron el reino? Seguimos en este mundo malo. Todavía estamos acá, ¿qué con nosotros? Está hablando del aspecto espiritual. Del aspecto espiritual, no de la perspectiva de Dios. Cuando el creyente muere por causa de Cristo, automáticamente recibe el reino. Nos levantamos ante la presencia de Dios como ejército, como victoriosos y no como víctimas. Entonces, esa es la idea. Ok. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, miren la similitud. Y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, perseguirá y aniquilará, ¿no? A los que adoran a Dios, ¿no? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Por un tiempo, ¿no? Gobernará. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Todo reino tiene su final. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Esta es la imagen de los 144,000. Esta es la imagen de la multitud blanca que reciben, ¿no? Vestidos blancos, ¿no? Vestidos de blanco. Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, como a nosotros nos turban, ¿no? Y eso que él vio la visión, nosotros no estamos viendo visión, nosotros estamos leyendo. Imagínense ver lo que vio Juan y Daniel, nos querraríamos como una película de horror, espantados, ¿no? Y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón, ¿no? Recuerden que Daniel era una persona sabia, comenzó a meditar y a pensar, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Que van a haber reinos que van a venir y van a ultrajar a los santos o a los hijos de Dios o a los que siguen a Dios, pero no van a durar. Dios los destruirá, y los que sí durarán para siempre son los santos. Básicamente ese es el mensaje, y nosotros podemos ir a la historia y decir, bueno, Antíoco Epífanes hizo eso, los romanos hicieron eso. Pero miren lo que dice ahora. Voy a saltar. Capítulo 8. Voy a decir, a ver, del versículo 9, yo le dije que lean esto, ¿no? Pero versículo 9 habla sobre el imperio, el capítulo 8 habla sobre el imperio medio persa, y versículo 9 dice, ya ahorita termino, ¿ok? Denme 5 minutos. Y de allí, ok, a ver, versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció
cabrío, perdón, el macho cabrío, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, estos son los griegos, este es Alejandro el Grande. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado. Y si ustedes leen la historia o buscan para ver videos, así fue. Alejandro Grande surgió y ¡fum! De la nada cayó. Muerto, murió, se enfermó, murió. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Se dividió el imperio griego entre 4. Notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, este es Antíoco Epífanes, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, porque salió desde Egipto, y al oriente y hacia la tierra gloriosa, Palestina, hacia allá iba. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, se hizo grande, poderoso. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y los pisoteó. Recuerden que este es el mismo lenguaje que se usa del dragón, cuando arrasa los cielos, la tierra, con parte de su cola. Es lenguaje simbólico que quiere decir que fue tan grande que subdujo a muchas naciones, tribus. ¿Ok? De eso está hablando, de su poderío, no literalmente que bajó el cielo a la tierra, sino de su poder. El mismo lenguaje del dragón del capítulo 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Este fue el que entró al templo y cometió el sacrilegio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, subdujo Palestina, Israel. El templo es desacrado por 3ª vez. ¿Ok? Ahora, entonces oí, y esto es después de Daniel, entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación o la abominación que sucede en el templo, asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Es parecido al clamor de los santos debajo del altar. ¿Hasta cuándo, Señor, permite que esto suceda? ¿No? ¿Hasta cuándo durará? ¿Cuánto más la injusticia y la maldad? Y él dijo, hasta 2030, 300 tardes y mañana, como si eso nos ayudaría, pero está hablando de mucho tiempo, ¿no? Hasta un tiempo. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, porque es sabio, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí, miren la interpretación, una voz del hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces ahora el ángel Gabriel le va a interpretar. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Se usa la misma tiempo del fin. Ahora, yo les dije que tiempo de fin puede significar el tiempo del fin de un periodo, no el fin de la historia de la humanidad. ¿Recuerden? Que vimos, por ejemplo, cuando Juan estaba hablando sobre el tiempo del fin del templo y del sistema de los sacrificios. Se iba a llegar a su fin. ¿Recuerdan que Juan dijo hasta el tiempo del fin, sino que muchas veces lo entendemos como el tiempo del final de la historia de la humanidad? Entonces hay que entender este tipo de lenguaje. Entonces acá dice para el tiempo del fin. ¿De qué fin estás hablando, Gabriel? Ahora vamos a ver. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie, parecido a lo que va a experimentar Juan en el capítulo 19, si ustedes leen más adelante. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Ahí nos dice el tiempo, al fin de la ira. ¿Ok? Ira, que es otra palabra por juicio. Ya hemos visto las 7 copas de la ira de Dios o del juicio de Dios. Porque eso es para el tiempo del fin, el fin de la ira, ¿ok? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, y estos son los reyes de Medo y de Persa, ¿ok? Esa es la visión antes que no les leí. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Exactamente así sucede. El imperio griego fue dividido entre 4, aunque no con la fuerza de él.
Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, hasta cuando la maldad de estos llegue ya a su límite, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá. Este es Antíoco Epífanes, el anticristo de ese tiempo. Mas no con su propia fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Okay? Israel experimentó como otro guerra durante el tiempo de los sirios. Y leen la historia, literalmente eso es lo que sucedió. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, será astuto, como hemos visto de estos profetas en Apocalipsis, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. O sea, traidor, ¿no? Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, Dios lo eliminará. Suena igualito al mensaje que Juan está dando en el tiempo del primer siglo. La visión de las tardes, las mañanas que has referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. A Juan se le pide que la guarde, que la selle, porque no iba a suceder, a Daniel se le pide que la guarde, que la selle, porque no iba a suceder en tiempos de Daniel, iba a suceder en tiempos postreros o el final del tiempo de este imperio, de los sirios, de los griegos, de los sirios. Por eso dice, sella la visión. Van a ver que a Juan, cuando leamos más adelante, le dice a Juan al final del libro, que no selle la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. He aquí vengo pronto. Esas palabras resuenan en Juan porque por lo que Juan describió que iba a suceder en el primer siglo. O sea, ahí nomás, cerquita a él, y no como Daniel que iba a suceder en postreros días. ¿Ven el paralelo y la diferencia? Estoy usando la Biblia para interpretarse sin dejar que ningún comentario ni ninguna ideología o creencia nos influya en lo que queremos decir, ¿no? Daniel fue tiempos postreros, para Juan fue tiempos inmediatos a él. Por eso no podemos pensar que es para nosotros, en el sentido como está escrito a Juan. Ok, entonces, y yo Daniel quedé quebrantado, o sea, quedó más quebrantado que la primera vez, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hasta convaleciente estuvo el pobre Daniel, atendí los negocios del rey, se puso a trabajar, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. El capítulo 9 nos habla más de la visión. Y voy a dejarlo ahí porque quiero que ustedes lean el capítulo 9, les digo dónde. Ustedes pueden leer todo el capítulo, ¿no? Pero el versículo específicamente, a ver, Daniel hace la oración de intercesión por su pueblo porque se da cuenta que han caído, han fallado ante el Señor. Y versículo 20 en adelante y el capítulo 10, nuevamente Daniel tiene visión y necesita sabiduría y entendimiento. Pero como Daniel era muy amado de parte de Dios, Dios se la da, le revela lo que quiere ver. Y quiero que ustedes lean versículo 24 en adelante, porque ahí en el versículo 26, vaya, lo voy a leer, porque no puedo quedarme así. ¿Me dan 2 minutos? Versículo 24. La respuesta que viene del ángel a Daniel, ustedes pueden leer todo el contexto. El ángel le dice, al principio de tu riego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora se le va a dar. Es el 23 del capítulo 9. 24, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, o sea, darla ya por cumplida y ungir al santo de los santos 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta él,
Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y es por eso que Daniel, con toda firmeza, corrobora que Jesucristo es el Mesías. Por esas 7 semanas que se puede contar de Daniel hasta el Imperio Romano, donde viene Jesús durante el Imperio Romano, no medo-persa, no griego, ni 1000 años o en el año 500 de nuestra época, sino exactamente según la profecía del libro de Daniel. Y después de edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vía al Mesías. Dime si eso no pasó en tiempo de Jesucristo, en el primer siglo durante el Imperio Romano. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese es Roma. Ese es Roma, de eso estamos hablando, de eso Juan está escribiendo. Y el santuario y su fin será con indignación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya les hablé de Josefo y cómo fueron las guerras. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No hay más ofrenda, no hay más sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, otro que hará lo mismo que hizo este Antíoco, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo dije como que la historia se repite, pero la Biblia nos habla, acá terminamos, que los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento y como los creyentes de hoy en día, los creyentes, lo que hemos sido llamados, los elegidos, estamos sellados, estamos protegidos y somos llamados a ser fiel. Porque Dios mismo nos ha revelado todo lo que iba a suceder y sucedió. Ahora, no tenemos más profecías acerca de nuestro tiempo que hable acerca de Trump, que hable acerca de Maduro, como nos gustaría que la palabra ya fue completa, ya fue consumada, en el sentido que no hay más revelación nueva. Pero podemos entender nuestras noticias con la Biblia. Porque si entendemos que así Dios trató con los malos, con los que se levantaron contra el pueblo de Dios, nosotros podemos estar seguros que de la misma manera Dios tratará con los que están en nuestro tiempo, prevaricando o chantajeando, ultrajando, maltratando a los creyentes. Podemos estar seguros. Se necesita sabiduría para poder entender la palabra de Dios. No solamente conocimiento de cuánto yo sé, sabiduría para entender. Sabiduría para poder crecer en nuestra intimidad con Dios y poder estar seguros de que cualquier cosa que pase, estamos seguros en Él, aun si eso nos cuesta la vida. O quizás no nos cueste la vida, pero nos puede costar un trabajo. Nos puede costar una relación. Que yo me pare firme y diga, yo no voy a negar a mi Señor por estar bien contigo, o por agradar a mi familia, o por estar bien con mi hermano, o por estar, o si somos jóvenes, me voy a casar con uno que no es creyente, yo no voy a negar a mi Señor por agradar a aquellos que deciden no darle honra. Entonces, en ese sentido, estamos en la línea de estos llamados, elegidos y fieles. ¿A quién vamos a escoger ser fiel? Para eso también se necesita sabiduría, ¿no? Voy a parar ahí para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Eso fue porque tuvimos un break, por eso con toda fuerza llegamos hoy. Lean el capítulo 18 que están los cargos contra Babilonia y se usa la misma semántica, la misma forma en que los profetas cada vez que hablaban contra una nación cantándole el funeral o los ayes, decían ¿por qué? ¿Por qué Dios daba juicio? Y todos los cargos se les daban lista. Ahí termina.